El ejercicio 4 del 2016 dice así: una persona deja una herencia de 240.000 euros y 5 posibles herederos. Es decir, que como mínimo habrá un heredero y como máximo habrá 5. En el apartado A nos pide que hagamos una tabla de valores que recoja lo que cobraría cada heredero en función del número total de herederos que fuesen. En el apartado B que hagamos esa representación gráfica de los datos de la tabla y luego nos pregunta si tiene sentido unir con una línea los puntos de la gráfica y el por qué. Y en el apartado C nos dice que escribamos la función que relaciona el dinero que cobraría cada heredero con el número total de herederos que tuviésemos. Empezamos por el apartado A. Vamos a hacer una tabla en la que tengamos por un lado los herederos y por el otro lo que vayan a cobrar. Fijaros que estamos trabajando una función en la que tenemos dos variables. Por un lado el número de herederos y por otro lado la herencia que van a cobrar. Y en este caso la herencia depende del número de herederos. Por lo tanto, la variable dependiente será la herencia y el número de herederos será la independiente. Así que en la tabla me pongo primero el número de herederos, que será la X, y luego el precio que van a cobrar o los euros que van a cobrar, que será nuestra variable Y. Y recordad que herederos podía haber 1 como mínimo y 5 como máximo. Así que os voy a dar los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros que como la herencia total es de 240.000 euros, si hay solo un heredero se llevará él los 240.000 euros, es decir, la herencia al completo. Pero si hubiese dos herederos se la tendrían que partir entre dos, por lo tanto cada heredero tendría 120.000 euros de herencia. Y si hubiese tres herederos, pues tendríamos que dividir 240.000 entre 3 y cada uno saldría a 80.000 euros. Entre 4 tendríamos que cada uno saldría a 60.000 euros y si hubiesen 5 herederos, 240.000 entre 5 da 48.000 euros. Ya tenemos hecho el apartado A. Pasamos al apartado B que nos dice que representemos gráficamente estos puntos que nos han salido. Para ello me voy a dibujar un sistema de referencia. Fijaros que solo voy a dibujar la parte positiva de este sistema, ya que nunca voy a tener un número de herederos que sea negativo. Las X acordaros que era el número de herederos, las Y acordaros que eran los euros que íbamos a cobrar y voy a buscar una escala que sea adecuada. Fijaros que los valores de la X, es decir, el número de herederos, varía entre 1 y 5. Así que me voy a poner, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si os dais cuenta, la herencia varía entre 240.000 y 48.000 euros. Así que voy a poner, por ejemplo, de 50.000 en 50.000. Aquí tendríamos 50.000, aquí 100.000, aquí 150.000, aquí 200.000, aquí 250.000, etc. Y voy a dibujar estos puntos que me piden. El primer punto sería el punto 1,240.000. 1,240.000 estaría aproximadamente por aquí. El segundo punto es el punto 2,120.000. 120.000 estaría aproximadamente por aquí. El siguiente punto es el punto 380.000. 380.000 sería más o menos este punto. El 460.000 sería aproximadamente este de aquí y el 548.000 pues más o menos este. Y ahora podríamos unir esos puntos. También nos lo pregunta el ejercicio. ¿Tiene sentido? Pues en realidad no tiene ningún sentido unir los puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo un heredero o tengo dos herederos, pero nunca puedo tener un heredero y medio o 1,3 herederos, es decir, no tendría ningún sentido unir la línea que va de este punto a este punto, porque nunca se daría en estos casos, porque no tendríamos nunca fracciones de herederos. Por lo tanto, no vamos a unir los puntos y lo escribimos claramente, no unir. Esto en el examen tendríais que explicarlo, igual como yo lo he explicado con palabras, vosotros tendríais que poner no tiene sentido unir los puntos porque no podrían existir nunca un número fraccionario de herederos. Y con esto tendríamos acabado el apartado B, vamos a hacer el apartado C. Luego aquí arriba nos pide que escribamos la función que relaciona el dinero que cobraría cada heredero con el número total de herederos. Fijaros que yo, para calcular el dinero que cobraba cada heredero en la tabla, lo que he hecho ha sido dividir los 240.000 euros que tenía de herencia entre el número de herederos que tenía. Cuando tenía un heredero lo he dividido entre 1, cuando tenía dos herederos lo he dividido entre 2 y así sucesivamente. Acordaros que el dinero le llamábamos Y, ya que era nuestra variable dependiente y el número de herederos era la X, la variable dependiente. Por lo tanto, si lo ponemos ya en forma matemática tendremos 240.000 entre X y esta será la función que nos piden en el apartado C, igual a 240.000 entre X.
El ejercicio 4 del 2017 dice así: una empresa de asistencia técnica de calderas de calefacción cobra una cantidad fija por el desplazamiento al domicilio y luego el importe por las horas de trabajo. Dice que por una reparación de 3 horas en casa de Raúl ha cobrado 144 euros y por una de 1 hora y media en casa de Carmen ha cobrado 94,5 euros. En el apartado A nos pide que calculemos la cantidad que se cobra por desplazamiento y la cantidad que se cobra por cada hora de trabajo. Y en el apartado B que escribamos la función que nos da el dinero a pagar en función de las horas trabajadas. Fijaros, tenemos una función en la que intervienen dos variables. Por un lado, el dinero que yo pago y por el otro, las horas trabajadas. Y en este caso, el dinero que voy a pagar yo por la reparación va a depender de las horas que trabaje el técnico que venga a casa a la reparación. Por lo tanto, nuestra variable dependiente será el dinero, la I, y nuestra variable independiente será las horas. ¿Y cómo depende el dinero de las horas? Pues nos dice que el dinero que nosotros pagamos es una cantidad fija, que le voy a llamar, por ejemplo, F, más una cantidad que se paga por hora, que le voy a llamar H, por el número de horas. Y nos pide que calculemos esa cantidad fija y ese número de horas. Como el dinero era la Y, fijaros que lo tenemos aquí, y las horas era la X, en realidad esto lo podemos poner como Y igual a F más H por X. Esto no es más que una recta. Tan solo nos faltaría calcular qué vale la F y qué vale la H, que es lo que nos pide en el apartado A. Fijaros que en el apartado A nos pide lo que se cobra por el desplazamiento y lo que se cobra por hora de trabajo, que no es más que esta F y esta H que yo os he puesto en este caso. Y además fijaros que nos dice que en casa de Raúl ha estado 3 horas y ha cobrado 144 euros. Es decir, que tenemos que por 3 horas ha cobrado 144 euros. Como las horas eran la X y los euros eran la Y, esto no es más que un punto XY, el punto 3, 144. También nos dice que en casa de Carmen ha cobrado por 1 hora y media 94,5 euros. Es decir, por 1,5 horas ha cobrado 94,5 euros. Y de aquí tenemos el punto 1,5, 94,5. Fijaros que tenemos dos puntos. Con dos puntos podemos averiguar la ecuación de la recta esta que queremos calcular. Sí, para ello calculamos la pendiente. Acordaros que para calcular la pendiente restábamos las y, en este caso sería 144 menos 94,5, y en el denominador restábamos las x, que sería 3 menos 1,5, y hacíamos esas operaciones. 144 menos 94,5 da 49,5 y 3 menos 1,5 da 1,5. Si hacemos esa división, eso nos da 33. Por lo tanto, ya tenemos que la pendiente es 33. Ahora, si cogemos un punto, por ejemplo, el punto 344 y la pendiente 33, podemos aplicar la ecuación de la recta punto pendiente, que era I igual a I sub 0, que es 144, más la pendiente, que es 33, por X menos X sub 0, que es 3. Y haciendo estas operaciones, esto es 144 más 33 por X, que es 33X, y 33 por menos 3 es más por menos menos 99. Es decir, I igual a 33X, y de números tenemos 144 menos 99, que da 45. Ya tenemos la ecuación de la recta. I igual a 33X más 45 era esta ecuación de la recta que teníamos aquí, I igual a F más HX. Por lo tanto, podemos asegurar que el número que va solo, que es el 45, será la F, y F es la cantidad fija que cobraba de desplazamiento. Por lo tanto, lo vamos a poner, lo voy a poner aquí arriba, de desplazamiento cobra 45 euros, y el número que va con la X, que es el 33, será el número que va aquí con la X, que era el precio por hora. Por lo tanto, el precio por hora es de 33 euros. Y esto no es más que lo que nos pedía en el apartado A. Así que lo voy a recuadrar y pasar al apartado B. Pero fijaros que en el apartado B nos pedía la función que nos daba ese dinero a pagar en función de las horas. Y esa función ya lo hemos sacado aquí. Por lo tanto, el apartado B ya lo tendríamos resuelto, así que solo me quedaría recuadrar esta función que habíamos sacado. El ejercicio 4 de 2018 dice así: un polideportivo ofrece a sus clientes dos tarifas diferentes, A y B, para acceder a la piscina. En la A se cobra 18 euros al mes, que son fijos, y luego 95 céntimos por cada baño. Y en la B se cobra simplemente 2,15 euros por baño y no se cobra un fijo.
En el apartado A nos pide que escribamos las funciones que determinan el dinero que pagamos al mes en función de los baños que realizamos, y en el apartado B nos pide cuántos baños hay que realizar en un mes para que paguemos lo mismo en las dos tarifas. Y además nos dice, si una persona quiere pagar lo menos posible, explica razonadamente qué opción ha de elegir según los baños que tiene previsto realizar. Así que vamos a ver estas dos opciones que tenemos. Por un lado tenemos la opción A, en la que el precio que pagamos es un fijo de 18 euros al mes y luego nos cobran 95 céntimos, que como estamos trabajando con euros, voy a ponerlo en forma de euros, 0,95 euros por número de baños que hagamos. Fijaros que estamos en una función en la que relacionamos el precio que pagamos con el número de baños, es decir, el precio y el número de baños. Y en este caso el precio va a depender de los baños que hagamos. Por lo tanto, el precio será nuestra variable dependiente, la y el número de baños, nuestra variable independiente, la x. Así que si lo pongo de esta forma, aquí tendríamos que y es igual a 18 más 0,95x. Y esa sería la fórmula o la ecuación de la función de la primera tarifa. Veamos la tarifa B. En la tarifa B nos dice que el precio no tiene fijo, sino que son simplemente 2,15 euros por el número de baños. Si eso lo ponemos como ecuación matemática, tendríamos que y es igual a 2,15 por x. Y estas serían las dos funciones que representan la tarifa A y la tarifa B. Y esto es lo que nos pide el apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos los baños que hay que realizar para pagar lo mismo en las dos tarifas. Eso es lo que llamábamos precio o punto de equilibrio. Lo que teníamos que hacer es ver cuando el precio de la tarifa A y el precio de la tarifa B eran iguales. Para eso igualamos estas dos funciones y tendríamos 18 más 0,95x es igual a 2,15x. Es una ecuación de primer grado, voy a dejar los números en el primer lado y voy a pasar las x al segundo. El 0,95 pasa como menos 0,95x. Y hacemos operaciones. 18 igual y 2,15 menos 0,95 da 1,20x. Así que sacamos la x simplemente dividiendo 18 entre 1,2 o 1,20, que sabéis que es lo mismo, y eso da un valor de 15. Por lo tanto, si vamos 15 veces a la piscina, hacemos 15 baños, pagaremos lo mismo con la tarifa A que con la tarifa B. Eso nos pedían en el apartado B. Pero también nos pedían que le explicásemos a una persona que quiere pagar lo menos posible qué tarifa le conviene en función de los baños. Pues fijaros, la tarifa A en un principio es más cara porque he de dar un fijo inicial de 18 euros. Y luego el baño vale 0,95. La tarifa B no tengo que dar un precio inicial, pero el baño vale mucho más caro, vale 2,15 euros. Si yo voy a ir muy poquito a la piscina, es decir, voy a ir muy pocos baños, me interesa ir a la tarifa B, porque no tengo que pagar una cuota fija. Pero si voy a ir mucho a la piscina, me voy a bañar muchas veces, me interesaría más la cuota A. ¿Por qué? Porque el baño es mucho más barato y aunque tenga que pagar un poquito fijo, me va a compensar. De hecho, como hemos calculado en el apartado B, esa compensación aparece a partir de los 15 baños. Si yo hago menos de 15 baños, me interesará la tarifa B. Y si hago más de 15 baños, entonces ya me interesará la tarifa A. Y eso sería lo que tendríamos que contestar en este ejercicio. Así que lo escribo. Si realizo menos de 15 baños, la tarifa más barata que me interesa es la tarifa B. En otro caso, si no, me interesa la tarifa A. Y este sería el razonamiento que nos pedían en el apartado B. El ejercicio 4 del año 2019 dice así: los ingresos y los costes en millones de una empresa vienen dados por la función y de x igual a 20x cuadrado más 7x más 30 y la función c de x igual a 21x cuadrado menos 2x más 44 respectivamente, donde nos dice que x son miles de unidades producidas y vendidas. Esto es decir, que cuando tenemos una x igual a 1, significa que tenemos 1000 unidades producidas y vendidas. Nos pide en el apartado A que calculemos la función b de x que da los beneficios, siendo los beneficios los ingresos menos los costes. Y también nos pide que calculemos las unidades que hay que producir y vender para que el beneficio sea lo más grande posible. En el apartado B nos pide las unidades que hay que producir y vender para que la empresa ni pierda ni gane dinero. Vamos a empezar con el apartado A y vamos a ver la función beneficio cuál sería. Fijaros que la función beneficio b de x sería la función ingresos menos la función costes.
Como la función ingresos es 20x² más 7x más 30, si a esta función la pongo entre paréntesis, le restamos la función coste, que es 21x² menos 2x más 44, si hacemos estas operaciones tendremos la función beneficio. Voy a quitar paréntesis, esto sería 20x² más 7x más 30, menos 21x² más 2x y menos 44. Fijaros que he cambiado estos tres signos porque teníamos un signo negativo delante del paréntesis. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes. De x² tengo 20 menos 21, que eso da menos x². De x tengo 7x más 2x, que da 9x. Y de números tengo 30 menos 44, que da menos 14. Y esta función que acabamos de calcular, menos x² más 9x menos 14, es la función beneficio que nos pedía en el apartado A. Pero en el apartado A también nos pedía las unidades que hay que producir y vender para obtener el máximo beneficio posible. Así que lo que tendríamos que hacer es calcular el máximo de esta función. Fijaros que esta función es una parábola y además es una parábola cuyo coeficiente A es negativo. Por lo tanto, es una parábola que tiene las ramas abiertas hacia abajo y el máximo se alcanzará en el punto del vértice. Así que vamos a calcular el vértice, que acordaros que era la fórmula menos b partido por 2a, y en ese punto es donde encontraremos las unidades que hay que producir y vender para obtener el máximo beneficio. Lo voy a hacer aquí, el vértice, acordaros, menos b partido por 2a. En este caso, fijaros que b es 9 y a es menos 1, así que sería menos 9 partido por 2 por menos 1, que es menos 2, menos por menos más, y 9 entre 2 da 4,5. Por lo tanto, 4,5 sería la cantidad de unidades que hay que fabricar y vender. Pero fijaros que la X son miles de unidades. Por lo tanto, esto tendríamos que multiplicarlo por 1000 y serían 4500 unidades. Y esta sería la solución del apartado A. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos las unidades que tenemos que producir y vender para que la empresa ni gane ni pierda. Que no gane ni pierda es que los ingresos sean igual a los costes, es decir, que el beneficio B de X sea igual a 0. Como habíamos calculado anteriormente la función beneficio, ahora solo tendríamos que igualarla a 0, menos x² más 9x menos 14 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que la podemos resolver aplicando la fórmula. Menos b, que es menos 9, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 9 al cuadrado que da 81, menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1 por menos 14, menos por menos más por menos menos, y 4 por 1, 4 por 14, 56. Partido por 2a, que es 2 por menos 1, menos 2. Y hacemos operaciones. Menos 9 más menos la raíz, 81 menos 56 da 25, partido por menos 2. La raíz de 25 da 5, partido por menos 2. Y tenemos por un lado menos 9 más 5, que es menos 4, entre menos 2, menos por menos da 2, y por otro lado menos 9 menos 5, que da menos 14, partido por menos 2, que da 7. Y en los dos casos, tanto fabricando 2 como 7 miles de unidades, es decir, 2000 o 7000 unidades, obtendremos un beneficio igual a 0. Es decir, los costes serán los mismos que los ingresos. Por lo tanto, la solución será 2000 unidades, pero también será 7000 unidades. Las dos soluciones serán válidas. Lo recuadramos y tendríamos el ejercicio acabado.